¿Y si la clave para ganar no está en los tanques ni en los cañones, sino en las centrales eléctricas, las líneas férreas y el miedo invisible? En la guerra moderna, las victorias no siempre dependen de batallas heroicas o movimientos de blindados. A veces, el arma más letal es la asfixia: cortar suministros, dejar ciudades enteras sin luz y sembrar el terror en la retaguardia enemiga. Este tipo de guerra, aunque pueda parecer menos espectacular que un choque de ejércitos en campo abierto, ha demostrado ser devastador a lo largo de la historia. Por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial, el asedio de Leningrado no se decidió solo con cañones y bombas. Durante casi 900 días, la ciudad fue aislada del resto del país. Las líneas de suministro cortadas provocaron una hambruna masiva, y el frío, la falta de electricidad y el miedo constante se convirtieron en enemigos letales. Miles de ciudadanos murieron no por balas, sino por el colapso de la infraestructura y la moral. Hoy, Rusia lleva esta táctica al extremo. En vez de arriesgarse en enfrentamientos directos, emplea drones para lanzar folletos sobre guarniciones ucranianas aisladas, exigiendo la rendición y advirtiendo el inminente cerco. La presión psicológica se convierte así en un martillo invisible que golpea la moral de quienes resisten en posiciones cada vez más frágiles. Pero el ataque no se queda en lo mental. Las fuerzas rusas avanzan cuidadosamente hacia nodos logísticos y energéticos vitales. Centrales eléctricas, líneas de ferrocarril y depósitos de suministros se han transformado en objetivos prioritarios, porque destruirlos fragmenta la defensa y aísla a los soldados del resto del país. Día tras día se repiten los sabotajes, los bombardeos selectivos y los apagones. El objetivo no es solo conquistar terreno, sino acortar los combates y minar la moral enemiga hasta el límite. Cada subestación destruida y cada vía férrea cortada es un golpe directo a la resistencia, mucho antes de que se dispare una sola bala en el frente. Lo más inquietante de estas tácticas es su efecto en cadena. Cuando cae la infraestructura, el miedo y la incertidumbre se expanden más rápido que cualquier columna de tanques. La defensa se vuelve inviable, la coordinación se quiebra y la rendición empieza a parecer la única salida racional. Si no entendemos cómo las guerras modernas atacan la infraestructura y la moral, corremos el riesgo de subestimar sus consecuencias. El impacto va mucho más allá del campo de batalla. Afecta la economía, la seguridad y la vida cotidiana, superando los titulares y los mapas de avance. Pero, ¿cómo funcionan exactamente estas nuevas tácticas de presión total? Analicemos el panorama completo. Para comprender el alcance de esta estrategia, debemos mirar más allá de los misiles y las trincheras. Descubramos cómo la destrucción selectiva y el aislamiento están cambiando las reglas del juego. La guerra en Ucrania ha dejado de librarse solamente entre trincheras y explosiones para transformarse en una batalla de desgaste, donde la infraestructura y la moral importan tanto como la pólvora. El frente ya no es una línea fija. Los ataques rusos avanzan en Kupiansk, Limán, Volchansk y otros puntos estratégicos del Donbass, forzando combates encarnizados tanto en ciudades devastadas como en zonas rurales. Cada cruce, cada subestación eléctrica y cada depósito logístico se han convertido en objetivos letales. El enemigo busca apretar todos los nodos vitales, no solo ocupar terreno. En Kupiansk, por ejemplo, durante las últimas semanas, la artillería rusa ha destruido no solo posiciones defensivas, sino también las subestaciones eléctricas locales. Sin electricidad, los sistemas de comunicación se apagan y las estaciones de bombeo dejan de funcionar, afectando el suministro de agua potable y generando una presión psicológica adicional sobre la población civil y los soldados. Las fuerzas rusas atacan en múltiples frentes al mismo tiempo, complicando la coordinación y el suministro para las defensas ucranianas. Las rutas de abastecimiento son bombardeadas sin tregua, los puentes quedan inutilizados en cuestión de horas y la destrucción sistemática de infraestructuras energéticas deja regiones enteras sumidas en apagones.
guarniciones como la de Kupiansk quedan parcialmente aisladas, atrapadas en un cerco que se estrecha día tras día, con pocas rutas de escape y menos posibilidades de recibir refuerzos o recursos. Este tipo de avance recuerda a las tácticas de cerco utilizadas por los ejércitos en la antigüedad, como en la guerra de Troya, donde los griegos rodearon la ciudad durante años para agotar a sus defensores, sin asaltar directamente los muros. Aunque los medios han cambiado, la lógica permanece: aislar, debilitar y finalmente forzar la rendición. En este nuevo escenario, los drones se han convertido en el arma invisible capaz de cambiar el rumbo de la guerra. No solo atacan posiciones o transportan suministros bajo fuego enemigo, ahora también lanzan mensajes psicológicos desde el cielo. Decenas de folletos caen sobre las líneas ucranianas en Kupiansk y otras ciudades, instando a la rendición y recordando que el tiempo se agota, que la derrota podría llegar en cualquier momento. Esta presión constante busca minar la moral, sembrar el miedo y desgastar la voluntad de resistencia desde dentro, mucho antes de que se dispare un solo tiro. La victoria ya no se mide únicamente por los kilómetros cuadrados tomados, sino por la habilidad para quebrar la logística, aislar a los grupos defensores y doblegar la determinación del adversario. Si no comprendemos que la guerra moderna ataca primero la infraestructura y la resiliencia psicológica, corremos el riesgo de subestimar nuestra propia fragilidad nacional, incluso lejos del frente visible. Es crucial entender el núcleo de esta estrategia: el cerco invisible y el deterioro interno, donde la verdadera lucha comienza mucho antes de que lleguen los combates abiertos. A continuación, profundizaremos en cómo la destrucción de infraestructuras clave y el aislamiento de fuerzas no solo afectan la capacidad de combate, sino que también redefinen las reglas de la guerra moderna. El verdadero poder reside en controlar los hilos invisibles que sostienen a una nación bajo asedio. ¿Qué sucede cuando no quedan carreteras, ni luz, ni siquiera una palabra entre quienes luchan por sobrevivir? En el frente ucraniano, esta pregunta ha dejado de ser un ejercicio teórico. Las tácticas rusas han convertido el aislamiento total en una realidad diaria. Los ataques no solo buscan territorio, sino asfixiar la logística y la moral, transformando la guerra en una lucha invisible y despiadada. Desde hace semanas, los bombardeos sistemáticos han destrozado centrales eléctricas, talleres militares, depósitos vitales y líneas férreas. Como resultado, extensas regiones quedan sumidas en la oscuridad. La electricidad falla, las comunicaciones colapsan y el transporte de víveres o municiones se vuelve una travesía casi suicida. La ofensiva va mucho más allá de la destrucción física. Apunta a quebrar la viabilidad misma de la defensa ucraniana. Un caso concreto se vivió en la región de Dnipro, donde la destrucción de subestaciones dejó sin energía a decenas de pueblos. Los hospitales, privados de electricidad, debieron recurrir a generadores de emergencia, que solo funcionaron durante algunas horas por falta de combustible. Esto pone en evidencia cómo una ofensiva sobre la infraestructura puede tener consecuencias mortales incluso para los no combatientes. A la par, la demolición de puentes, rutas y pasos temporales sigue una lógica implacable. Impedir que las unidades roten, reciban apoyo o escapen si quedan cercadas. Los drones rusos, por su parte, no solo espían. Entregan suministros, municiones y hasta folletos directamente a sus filas e incluso a posiciones enemigas. Así, la superioridad logística puede decidir el desenlace de un asedio mucho antes del siguiente disparo. Las zonas aisladas se convierten en islas desconectadas. La moral y el mando se erosionan sin pausa. Sobre las trincheras ucranianas caen folletos lanzados desde el aire con ultimátums claros. El tiempo se agota. La rendición es la única salida. Estos mensajes, precisos y constantes, minan la voluntad de resistir casi tanto como la artillería, provocando fracturas internas, dudas y, en ocasiones, rendiciones sin fuego cruzado. La historia está llena de episodios donde la presión psicológica ha resultado más efectiva que la fuerza bruta. Por ejemplo,
Durante el asedio de Stalingrado, los bandos intercambiaban mensajes de propaganda, intentando convencer al enemigo de que la resistencia era inútil. En muchos casos, la desesperanza y el aislamiento llevaron a rendiciones masivas, incluso sin que se produjeran grandes combates. Bajo este cerco progresivo, los refuerzos y los suministros dejan de llegar. Cada grupo debe resistir en soledad, sin contacto ni apoyo, tomando decisiones cruciales en un vacío absoluto. El riesgo es palpable. Si los defensores no se adaptan, la caída puede llegar mucho antes de librar una batalla campal. El frente se desmorona no solo por las balas, sino por la imposibilidad de coordinar y sobrevivir en aislamiento extremo. La lección es inquietante. Controlar la infraestructura y la moral puede decidir el futuro de una guerra mucho antes de que los cañones truenen. Pero, ¿cómo puede evolucionar esta estrategia? ¿Qué nuevos escenarios podrían surgir si la presión rusa sigue creciendo y la defensa ucraniana no logra encontrar respuestas? Mientras la presión aumenta y el aislamiento se profundiza, surge una pregunta clave. ¿Qué opciones reales le quedan a la defensa ucraniana para adaptarse y sobrevivir? El siguiente segmento explora las respuestas que buscan los comandantes y soldados en el terreno. Si el enemigo controla tu energía, tu comida y tu información, ¿cuánto tiempo puedes resistir? Imagina despertar y descubrir que no hay electricidad, que el agua ha dejado de correr y que los sistemas de reparación militar quedan paralizados por falta de recursos. Ya no es una hipótesis lejana. Este aislamiento total es la nueva táctica que se implementa en regiones y ciudades sometidas a presión constante. La pérdida de servicios esenciales convierte la guerra en una lucha de resistencia física y psicológica. Con cada día sin luz ni agua, la cohesión social y militar se debilita. El aislamiento transforma la supervivencia en una prueba diaria para los defensores, forzados a operar sin capacidad de reparar equipos ni de comunicarse eficazmente. Sin embargo, existe una amenaza aún mayor. La presión dirigida sobre nodos logísticos y energéticos se replica con facilidad. Si el enemigo logra cortar el suministro de combustible, alimentos o materiales críticos en un frente, pronto puede hacerlo en otros, imposibilitando una defensa coordinada de varias regiones a la vez. No se trata solo de interrumpir líneas de suministro. El objetivo es colapsar el sistema de mando. Cuando las comunicaciones fallan y el flujo de información se corta, las órdenes no llegan, la confusión se multiplica y la capacidad de reacción se desvanece. La movilidad defensiva se reduce drásticamente, atrapando a las tropas en un entorno donde cada decisión puede ser fatal. El deterioro psicológico es la otra gran arma. El asedio constante, la sensación de encierro y la amenaza permanente erosionan la moral de los combatientes. Cuando la esperanza desaparece, las rendiciones masivas y el colapso del liderazgo no solo se vuelven probables, sino casi inevitables. En última instancia, la continuidad de la resistencia depende de dos factores: la capacidad para proteger la infraestructura vital y la fortaleza moral para soportar la presión. Si uno de estos elementos falla, el colapso total será solo cuestión de tiempo. Pero, ¿cómo se llega a este punto de colapso invisible? Para comprenderlo, hay que analizar las tácticas que permiten aislar y desgastar a una nación en pleno siglo XXI. En el siglo XXI, la infraestructura es el verdadero campo de batalla. Ya no basta con blindajes y trincheras. El pulso de la guerra se juega en las líneas eléctricas, los depósitos de combustible y los satélites que sostienen cada aspecto de nuestra vida. Si un enemigo logra cortar estos hilos invisibles, ¿qué realmente nos queda para resistir? La primera defensa es diversificar y proteger lo esencial. Energía, logística y comunicaciones no pueden depender de un solo punto ni de un único proveedor. Un país, una empresa o incluso una familia que tenga fuentes alternativas de electricidad, rutas redundantes de abastecimiento y canales seguros de comunicación, siempre tendrá margen de maniobra cuando llegue la crisis. En Ucrania, algunos pueblos han instalado paneles solares y generadores portátiles para mantener hospitales y centros de mando operativos durante los apagones.
Esta preparación anticipada ha permitido mantener la atención médica y la coordinación militar aun cuando la red nacional ha colapsado. Pero la guerra moderna también se libra en la mente. Las campañas de desmoralización, octavillas lanzadas por drones, rumores, desinformación viral, buscan quebrar la voluntad antes que el cuerpo. Aquí, la preparación psicológica y la conciencia colectiva se convierten en blindajes invisibles. Mantener la moral, compartir información fiable y practicar la disciplina emocional en tiempos difíciles pueden ser tan decisivos como un muro de concreto. Un ejemplo reciente es la organización de grupos de apoyo psicológico para soldados y civiles en zonas de combate. Compartir historias de resistencia y pequeños logros diarios puede reforzar la moral y crear un sentimiento de comunidad frente al asedio. Aislar y sitiar al adversario es una táctica antigua, pero la lección de hoy es clara. Ninguna posición debe depender de un solo camino de abastecimiento. Redes de apoyo mutuo, familiares, vecinales, institucionales, y la redundancia logística permiten superar bloqueos temporales y reponer recursos esenciales incluso cuando lo impensable ocurre. En la Segunda Guerra Mundial, la ciudad de Londres sobrevivió al Blitz alemán gracias a una red de refugios, voluntarios y rutas alternativas de suministro. Este ejemplo histórico demuestra que la preparación y el ingenio pueden marcar la diferencia entre la caída y la resistencia. La tecnología es un escudo y una espada. Drones de reconocimiento, sistemas de alerta temprana y herramientas de contrainteligencia pueden anticipar ataques o sabotajes antes de que causen daños irreparables. Compartir inteligencia, desde los altos mandos hasta la comunidad local, permite reaccionar rápido y reducir el impacto de cualquier ofensiva dirigida al corazón de la infraestructura. En Ucrania, la utilización de aplicaciones móviles seguras para coordinar evacuaciones y movimientos de tropas ha salvado numerosas vidas, demostrando cómo la innovación tecnológica puede ser un factor decisivo. Ignorar estas lecciones es aceptar una vulnerabilidad peligrosa. Si no te preparas, la próxima crisis, sea por conflicto, desastre o sabotaje, puede dejarte aislado e indefenso, tanto a nivel personal como colectivo. ¿Estás listo para repensar cómo se gana o se pierde una guerra en esta nueva era? La presión sistemática sobre la infraestructura ucraniana demuestra que los ataques no solo buscan destruir, sino aislar y desmoralizar. ¿Cómo responde la sociedad ante una amenaza que lo abarca todo, desde la electricidad hasta la esperanza? Las escuelas, por ejemplo, han organizado clases de primeros auxilios y talleres de resiliencia emocional para preparar a los niños ante apagones y bombardeos. En hospitales, se han establecido protocolos para operar con recursos limitados, priorizando los casos críticos y desarrollando sistemas de comunicación de emergencia. Hoy, tu seguridad depende tanto de la luz en tu casa como del coraje de quienes te protegen. Pero hay algo aún más inquietante. Las guerras actuales ya no se libran solo con cañones ni en trincheras. El verdadero campo de batalla está en cada poste eléctrico, cada estación, cada mensaje que se filtra al teléfono de un soldado o al ánimo de una sociedad entera. La destrucción de infraestructuras clave no solo apaga ciudades, apaga esperanzas, detiene hospitales, silencia comunicaciones y corta fábricas y hogares. Cuando una central eléctrica se detiene, no se trata solo de oscuridad. Es un dominó que debilita la red que sostiene toda defensa y mina la moral de la población. Cada corte, cada golpe selectivo, acerca a una nación a la parálisis. El aislamiento de agrupaciones y la presión psicológica son armas silenciosas pero letales. Panfletos lanzados desde drones, mensajes que instan a la rendición, rumores que se propagan como pólvora. Todo esto busca quebrar no solo cuerpos, sino voluntades. El miedo y la confusión pueden romper líneas tanto como cualquier misil. Ignorar esta dimensión invisible de la guerra no es solo un error. Puede costar mucho más que una batalla perdida. Puede decidir el destino de un país, su capacidad de resistir, de coordinarse, de sobrevivir.
La seguridad de tu entorno depende de entender cómo los conflictos modernos atraviesan fronteras y rutinas cotidianas. Por eso, te invito a reflexionar. ¿Qué harías si mañana la guerra llegara a tu red eléctrica, a tus comunicaciones, a tu comunidad? Infórmate, mantente alerta, busca fuentes confiables, comparte lo que aprendes. La preparación y el conocimiento son tan vitales como cualquier defensa militar. La próxima vez que enciendas una luz o revises tu teléfono, piensa en lo frágil que puede ser esa normalidad. El verdadero poder está en anticiparse y estar despiertos ante las amenazas que casi nadie ve. En resumen, la guerra moderna se libra en dos frentes: el físico y el invisible. Las armas tradicionales aún importan, pero la batalla crucial se decide en la infraestructura, la logística y la mente colectiva. Tanto líderes militares como ciudadanos deben aprender de los ejemplos históricos y de los escenarios actuales. Solo así se puede resistir el cerco invisible y mantener viva la esperanza en medio de la oscuridad. ¿Podremos anticipar y fortalecer esos hilos invisibles antes de que se rompan? Esa es la pregunta que cada nación, cada comunidad, debe responder para sobrevivir en la nueva era de la guerra total.